Ah, ok. Es que si le presta atención, no copio de una vez, entonces después tengo como el buscarlo. Vale, hagamos un recuento pequeño de lo que habíamos hablado hasta acá, que no teníamos la grabación. Estábamos hablando de los actores de la economía. Dentro de los actores de la economía están los consumidores, los ahorradores, los intermediarios y especuladores y los inversionistas y empresarios. El primer grupo es el grupo de los consumidores. ¿Qué es importante resaltar de este grupo? Pues que todos somos consumidores, que todos tenemos necesidades de consumo, unas que son más básicas y otras que no lo son tanto, pero eventualmente podemos hacer una gran lista de necesidades, ¿cierto? ¿De qué depende qué podamos consumir? Pues de nuestro nivel de ingresos y de cuánto valen las cosas, o el cambio o el nivel de los precios. También es importante saber que los bienes de consumo se agotan en el mismo proceso de consumirlos. Algunos se agotan más rápidos que otros, ¿cierto? Pero a ese proceso de agotamiento se le conoce como depreciación. Y esa depreciación no es otra cosa que la transformación o el desgaste que va teniendo los bienes de consumo por el simple hecho de irlos usando. También comentábamos que esas fórmulas para calcular la depreciación y esas metodologías las vamos a tocar al final de la asignatura cuando comencemos a hacer el modelo de la empresa o del proyecto de inversión que ustedes vayan a trabajar y se comiencen a cuestionar sobre cómo es el desgaste de los activos que ustedes van a definir para su empresa. Después comenzamos a hablar del ahorro. Perdón, voy a darle por acá acceso a Andrea. Y comentábamos que el ahorro, pues, es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de gastarlo en algún bien de consumo mayor, en algún imprevisto o en alguna emergencia económica en el futuro. Por lo tanto, la renta los ingresos que tengamos se pueden ir para consumo directo o para ahorro. ¿Por qué se ahorra? ¿Cuál es el propósito final de ahorrar? ¿Quiénes de ustedes ahorran? ¿Me pueden ayudar a responder esto? ¿Para qué ahorran? Pues que necesito entre comillas lujos, ya sean viajes, ya sea cambiar de teléfono, ya sea cosas así. O sea, para un consumo futuro, digamos, mayor, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Alguien más ahorra? En mi caso, profe, para invertir y mejorar la calidad de vida a futuro. De acuerdo. ¿Alguien más ahorra? ¿Y para qué se ahorra? En lo personal, profe, para poder invertir en algún proyecto, pienso yo. Ok. El ahorro puede ser visto como la decisión racional de sacrificar consumo presente a cambio de aumentar un consumo futuro, ya sea porque tenga algo en mente, porque, como ya lo dijeron ustedes, quieran invertir y producir más ingresos en el futuro. ¿De qué depende ese consumo futuro? Pues de lo mismo que ya habíamos hablado, de cuánto dinero disponen, cuántos ingresos tienen y cuánto valen las cosas. Pero, ¿cómo ahorran? Los que me respondieron en este momento, ¿cómo están ahorrando? Se saca un porcentaje de las ganancias.
pero ¿y dónde ahorran? ¿Dónde lo ponen? ¿En una alcancía? ¿En una cuenta de ahorros? En una alcancía. ¿Ok? ¿Quién más? Yo utilizo el mismo método que la compañera, pero ahorro en una fiducia. Una fiducia. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo en una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorros. Ok. Bueno, hay que tener claro que ahorrar no es poner la plata debajo del colchón o no es ponerla en una alcancía. Ahorrar es prestar el dinero a cambio de un interés. Es más, ahorrarla no es ponerla en una cuenta de ahorros. En Colombia las cuentas de ahorros tampoco son un instrumento de ahorro propiamente dicho, así su nombre lo diga. Ahorrar demanda de ciertos activos financieros, tales como los CDTs, las fiducuentas, las fiducias, los bonos gubernamentales. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un instrumento financiero? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? O si no están de acuerdo conmigo, también los escucho. El tiempo es un factor importante. Si yo ahorro en una alcancía, pero mi proyección de ahorro es un par de meses, pues probablemente pueda seguir haciéndolo de esa manera y no me voy a ver muy afectado. Pero si mi intención, por ejemplo, es comenzar a ahorrar para el día de mañana comprarme un inmueble y ese dinero que voy guardando o reservando lo voy a usar de aquí a unos 10 o 15 años, ponerlo debajo del colchón o ponerlo en una caja fuerte o ponerlo en una alcancía no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque después se empieza a sacar de a poquito para otras necesidades. Bueno, eso es algo que nos puede ocurrir, ¿cierto? La facilidad con la que disponemos del dinero también va a afectar, pero no es la razón ¿Se propiamente, puede valorizar la moneda? porque el dinero tiene valor en el tiempo. Y a medida que va pasando el tiempo, por efectos de la inflación, que ya lo veíamos la clase pasada, hay un aumento generalizado y permanente de los precios de las cosas. Y si aumentan el precio de las cosas, quiere decir que con la misma cantidad de dinero hoy, si tengo esa misma cantidad nominal de dinero en el futuro, voy a poder comprar menos cosas porque van a valer más en el futuro. Entonces tengo que de alguna forma blindarme al efecto de la inflación. Y es por eso que debo ahorrar mi capital, mis recursos en instrumentos financieros que al menos compensen el efecto de la inflación, que tengan una rentabilidad igual o ligeramente, bueno, igual o superior a la inflación. Normalmente no encontramos instrumentos que nos renten mucho más que la inflación, sería lo ideal, pero digamos los instrumentos entre comillas seguros para ahorrar, cuando hablamos de seguros, es que prometan una rentabilidad y sin hacer nada adicional, pues obtenga yo esa ganancia, no suelen ser o no suelen rentar muy por encima de la inflación. ¿Sí es claro lo que les acabo de decir? Sí, ¿Sí me profe, pero entendieron? una pregunta, acá en Colombia, ¿qué, o sea, qué entidad nos permite ese beneficio, por ejemplo? ¿O qué tendríamos que hacer? En todas las entidades financieras puedo abrir CDTs y en todas las entidades financieras podría, bueno, en algunas entidades financieras ya hay la opción de unas fiducias
o fiducuentas. ¿Cuál es la fortaleza y la debilidad que tiene una u otra? El instrumento financiero más seguro para ahorrar, entre comillas, seguro porque voy a tener una rentabilidad pactada desde el principio, son los CDTs, ¿cierto? ¿Cómo funciona un CDT? ¿Alguien sabe? ¿Nos puede contar? Primero, ¿qué significa un CDT? Bueno, ¿qué es y cómo funciona un CDT? Donde yo ingreso plata al banco y permito, doy el acceso que, pues, no sé, usted me corregirá. Permito yo el acceso al banco que le preste a alguien más y las personas que llegan a pedirle al banco prestada pagan un, un impuesto, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó, Un interés. un interés. Y yo tengo acceso, yo tengo parte de ese interés. No es propiamente así, Mario, porque o sea, el hecho de abrir un CDT no significa necesariamente que el banco, para cumplir con mi rentabilidad, tenga que colocar el dinero a otras personas, prestárselo a otras personas. Aclaremos un poco. CDT, ¿qué significa la sigla? Certificado de depósito a término. Es un instrumento financiero por medio del cual nosotros le prestamos plata al banco. Nosotros al banco. Entonces, el banco, a cambio de que nosotros le prestemos, nos promete una rentabilidad. ¿De acuerdo? Ya que el banco haga X o Y con nuestro dinero es otro tema aparte. Pero lo que dice Mario es correcto. Normalmente los bancos cogen ese dinero y lo prestan a sus clientes. Y ellos obtienen una rentabilidad mayor. ¿Sí? Pero digamos, lo uno no es necesario para lo otro. O sea, no necesariamente si no lo prestaran, igual nos tienen que cumplir con la rentabilidad que pacten con nosotros. ¿Por qué decimos que es un instrumento seguro? Porque, o entre comillas seguro, porque el día que abrimos el instrumento financiero, ese día queda pactada una rentabilidad y el banco, en teoría, si no pasa algo muy grave con la economía, cumple con ese pacto. Cuando se venza el término, me devuelve el dinero que yo le presté más un dinero adicional. Pero, ¿cuánto renta un CDT? Pues básicamente la inflación y un poquitico más, ¿cierto? En otras palabras, estoy cuidando que mi dinero no pierda capacidad de consumo. ¿Sí? ¿Sí lo van entendiendo o no? ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene? Depende quién sea el ahorrador. La T, que significa a término, es parte del clausulado que tiene el instrumento y es que yo tengo que definir un tiempo durante el cual no puedo hacer uso de mis recursos. Entonces, si yo digo voy a abrir un CDT a un mes, pues ese dinero se tiene que quedar quieto un mes en el banco. No lo puedo usar. Si abro un CDT a un año, igual, ese dinero tiene que estar quieto durante todo un año y no lo puedo usar. Eso para algunos será un beneficio. Ya lo comentaba ahorita una compañera, ¿cierto? Que decía que en la alcancía es muy fácil hacer uso del dinero, pues en un CDT no es tan fácil, a menos que no me importe perder la rentabilidad, porque eventualmente lo podría sacar, pero no me cumplen lo pactado con la rentabilidad. Entonces, para lo que a unos puede ser una habilidad, para otros es una fortaleza del instrumento. Hay otros instrumentos que son de seguridad media, como las fiducuentas. En las fiducuentas, yo puedo invertir un dinero, o sea, puedo colocar un dinero, ese dinero
comienza a ser parte de un fondo de inversión y ese fondo de inversión, que entre comillas tiene inversiones seguras, suele tener unas rentabilidades que oscilan en unos rangos de interés. ¿Por qué es de mediano riesgo? Porque de todos modos hay una fluctuación. O sea, si bien puedo ganar un poquito más que el CDT, es probable que también pueda ganar mucho menos que el CDT en función de cómo se comporte el mercado en donde está transando esas inversiones. ¿Sí? ¿Es claro? Así funcionan las fiducuentas y así funcionan las fiducias. ¿Sí? Entonces, dependiendo del perfil de riesgo que yo tenga, podría elegir inversiones más conservadoras, otras de mayor riesgo, etc. Pero al final es el banco el que maneja el portafolio, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Queda claro por qué ahorrar no es poner el dinero en un cajón, en una alcancía, debajo del colchón, como decimos, en una caja fuerte, sino que hay que ponerlo en algún instrumento financiero? ¿El por qué de eso? Sí, señor. Sí, profe. Vale. Después tenemos otro actor importante en la economía, o otro grupo de actores importantes en la economía, que son los inversionistas, los intermediarios y los especuladores. Puede entenderse este grupo de actores como los individuos cuya racionalidad económica es la de captar recursos financieros y colocar dichos recursos a producir, es decir, a invertir, de tal manera que se genere una rentabilidad que le permita la creación y acumulación de valor. En ese pequeño párrafo hay 3 conceptos o 4 conceptos básicos de la clase de ingeniería económica que son importantes. Primero, hablamos de captar recursos financieros. Muchas veces los inversionistas, los empresarios, no tienen todos los recursos para desarrollar su idea de negocios y tienen que, por ende, buscar quién se asocia con ellos o pedir prestado para poder desarrollar su idea. Si hablamos, por ejemplo, de que la empresa o el negocio es un banco, a ese captar lo hacen a través de instrumentos financieros de ahorro. Por ejemplo, los bancos captan dinero a través de los CDTs. Es la forma de solicitar dinero prestado. Y en la rentabilidad que están dispuestos o el interés que están dispuestos a pagarle a esa persona que les prestó el dinero, se mide o se llaman esas tasas de captación, que son las tasas de rentabilidad de los CDTs o pactadas para los CDTs, por ejemplo. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, profe. Sí, señor. Si seguimos con el ejemplo del banco, la idea del banco es poner a producir el dinero. Entonces, una vez que logran captar recursos, lo que tienen que hacer es lo que decía Mario hace un rato, prestar ese dinero a sus clientes que necesitan dinero a cambio de un interés, de una rentabilidad que ellos quieren percibir o quieren ganarse. A ese interés que se van a ganar, a esa rentabilidad, se pacta con unas tasas de colocación, que son las tasas que tienen los créditos normalmente. Si hablamos de empresarios, también
podemos hablar de que hay que devolver una tasa de colocación si yo estoy pidiendo prestado, ¿cierto? Recursos de la banca, por ejemplo. ¿Con qué objeto, entonces, comienzo a invertir esos recursos? Con el objeto de crear valor, y una vez cree valor, se logre acumular valor, que no es otra cosa que ganar dinero. El proceso de creación de valor implica transformar materias primas, recursos humanos, muchas veces conocimiento, en productos nuevos que satisfagan necesidades latentes o en innovar en procesos, por ejemplo, o en innovar en productos ya existentes, pero siempre con el objeto de satisfacer las necesidades que hayan de los demás actores, de los ahorradores, de los consumidores, etc. Por lo tanto, el inversionista compra factores y bienes productivos. ¿Dudas de lo que acabo de decir? El proceso de acumulación de valor implica ganar dinero. ¿Dudas? Por el momento no, profe. ¿Cuál es la tasa de captación? Es decir, ¿cuál puede ser la tasa de un CDT hoy en día? Entre el 2 y el 3%, me parece que es, profe, no sé, no estoy seguro. Por acá en el chat dicen entre el 0 y el 5%, entre el 2 y el 3%. Por ahí, más o menos, entre el 3 y el 5% suele ser las tasas de captación. Obviamente las tasas aumentan a ver, voy a complementar lo que acabo de decir. Entre el 3 y el 5% efectivo anual. Es decir, si yo abro un CDT a un año, me pueden dar ese tipo de rentabilidad. Entre un 3 y un 5% es lo más común en este momento. Profe, y eso depende pues del monto. Claro, Ese allá iba. porcentaje. ¿De qué depende que sea el 3? ¿O de qué depende que sea el 5? ¿O de qué depende que sea un poco más, el 7, el 8%? Pues de qué cantidad de dinero le estoy prestando yo al banco, ¿cierto? Entre más dinero le preste yo al banco, puedo buscar una tasa mayor, ¿sí? Profe, cuando usted dice anual, implica que ese valor entre el 3 y el 5% es el porcentaje del capital que uno les prestó o es un rendimiento mensual o trimestral o Cuando hablamos de un interés efectivo anual, es el porcentaje que voy a obtener al cabo de un año. del capital que yo les di a ellos en el momento. Del capital que ustedes les presten, sí. Es decir, si yo les presto 1.000.000 y ellos me dicen el 5%, 50.000 pesos por el año. Sí. Ok, gracias. Sí, si hablamos de 100.000 pesos, puede oscilar entre 3.000 y 5.000 pesos de interés al año. Si hablamos de 100 millones, entonces entre 3 y 5 millones de pesos al año. ¿Sí? El propósito de los bienes productivos o los bienes de capital es la transformación de materias primas en otros bienes de capital o bienes de consumo. A esto se le conoce como producción. Y es en este proceso que tiene que haber creación de valor.
A ver, preguntémosle a Google, a ver si nos puede complementar un poco más. ¿Qué es creación de valor? A ver, a ver, a ver. Economipedia.com. Vamos a ver qué dice Economipedia. Dice, la creación de valor es la capacidad que tienen las empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad. Para ello, por medio de su actividad económica, en el ámbito de la dirección estratégica se define como el principal objetivo de las sociedades mercantiles, así como su razón de ser. En la literatura económica y especialmente la empresarial, el fin de una empresa ha sido desde su origen la búsqueda del máximo beneficio posible, y la teoría de la empresa ha desarrollado esta idea y señala que es la creación de valor el factor a tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de negocios. Y funcionar en una actividad. Según la teoría de la empresa, las organizaciones mercantiles o económicas basan su trabajo y funcionamiento en la creación de valor. Creo que nos dice mucho y no nos dice nada, ¿cierto? A ver esta, una opción más. Una. Bueno, quédense con el hecho de que el proceso de crear valor implica modificar materias primas para crear productos nuevos, implica por medio del conocimiento, por ejemplo, mejorar procesos productivos, implica con mano de obra y demás generar nuevos productos que atiendan nuevas necesidades, es decir, un proceso de transformación. Pero, si bien nuestro objetivo final es acumular valor, es decir, ganar dinero mediante la inversión y la creación de valor, ¿qué significa ganar dinero? Pues ya lo habíamos medianamente hablado en la clase pasada, ¿cierto? Ganar dinero implica que la actividad productiva solo puede generar acumulación si en ella se genera un valor marginal. Es en la actividad productiva, es en la inversión donde se encuentra el elemento central del crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento económico ni cambio en las condiciones objetivos de vida. Y podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es obtener rentabilidad. La rentabilidad la podemos entender como una tasa de interés por periodo que nos ganamos, pero esa rentabilidad, ¿cómo debe ser frente a la tasa de ahorro y frente al IPC? Entonces, si por acá está mi decisión de invertir, la rentabilidad que tenga el proyecto o el rendimiento que requiere el proyecto tiene que ser superior a la inflación, porque si no, eso que me gane no va a compensar el aumento generalizado de los precios en la economía. Tiene que ser mayor a las tasas de captación, porque si no, no tiene ningún sentido que yo comience a hacer una transformación o una creación de productos, una transformación de materias primas, involucrar conocimiento, mano de obra, etcétera, solo para ganarme lo que podría ganarme con un instrumento financiero, entre comillas, seguro. Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, implica que sea superior incluso a las tasas de colocación, es decir, a las tasas con las que el banco presta dinero.
¿Por qué? Porque muchas veces voy a requerir préstamos de los bancos para tener el capital suficiente para desarrollar mi idea de negocios. ¿Esto que acabo de decir es medianamente claro? ¿Usted me puede repetir qué es la tasa de colocación? La tasa de colocación es la tasa con la que los bancos prestan dinero. ¿Quién me puede decir qué es una tasa de usura? Profe, es como el interés máximo que una entidad puede cobrar. Por prestar dinero. De acuerdo. Sí, es eso. Es la máxima tasa de colocación que puede cobrar un banco por prestar dinero. ¿Quién define esa tasa de usura? ¿Cuánto es la tasa de usura actualmente? El Banco de la República. Preguntémoselo a Google, a ver. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Banco de la República, que es el emisor de la moneda en Colombia, dice la tasa de usura representa el valor de los intereses remuneratorios o moratorios que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía. Fíjense que habla de agentes de la economía, o sea, preciso de lo que estamos hablando. Es decir, un organismo, lo que le puede cobrar un organismo a los consumidores, a los ahorradores, a los inversionistas, a los intermediarios, ¿cierto? Y se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. El interés remuneratorio es el retorno pactado por un crédito de capital durante un periodo determinado. Y el moratorio es la indemnización correspondiente por concepto de retraso según el plazo acordado. La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar mediante resolución la tasa de interés bancario corriente para los tipos de crédito. Hay 3 tipos de crédito: consumo y ordinario, microcréditos y consumo de bajo monto. Con la información financiera y contable suministrada por los establecimientos de crédito, y su cálculo se realiza de manera mensual, trimestral y anual respectivamente. Por ejemplo, si la Superintendencia Financiera certifica el interés bancario corriente para la modalidad del crédito de consumo ordinario en 19,16% efectivo anual, teniendo en cuenta la metodología normativa, se puede calcular el interés máximo remuneratorio y la tasa de usura del siguiente modo, como si el interés bancario corriente es 19,16 multiplicado por 1.5 veces, el interés máximo remuneratorio o la tasa de usura sería del 28,74%. En teoría, nadie debería pasarse de ese valor, pero ojo que esto es un valor de ejemplo, no es el valor actual. Esto quiere decir que el monto máximo que puede cobrar un organismo por concepto remuneratorio o moratorio para un crédito de consumo ordinario
debe ser inferior o igual a 28,74%. De lo contrario, este incurrirá en usura, lo cual es un delito. Si Profe, miramos, cuando entonces, define qué pena, profe. Cuando define ahí organismo, ¿se refiere específicamente a una entidad o una persona independiente o también se puede- refiere a una persona independiente, a cualquier persona que preste dinero. En teoría, nadie puede prestar por encima de las tasas definidas de usura. Si nos vamos a la página de la superfinanciera, fíjense que nos descarga un Excel. Si busco tasa de usura, la superfinanciera me va a descargar un Excel. Yo ya lo había descargado por acá esta mañana. Voy a abrirlo. Y el Excel, a ver si lo voy a mostrar completo. Es este documento que ven acá, que tiene un histórico. Primero, unas tasas del interés bancario corriente y de la tasa de usura hasta el año 2006. Después, las del periodo del 2007, una parte. Después del 2000, otra parte del 2007. Aquí comenzó dividido entre créditos comerciales de consumo y microcréditos. Después lo unificó el crédito comercial y de consumo y microcréditos. Y a partir de abril del 2007 ya se comenzó a hablar de créditos de consumo y ordinario, de microcréditos y consumo de bajo monto. Y ahí ya tenemos datos a la fecha. Entonces voy a inmovilizar por acá para que los podamos ver nuevamente. Y fíjense que los datos vigentes son estos que tenemos acá. Para créditos de consumo y ordinarios, no sé si ustedes han escuchado que el emisor ha bajado las tasas de interés por ahí en algunas noticias. ¿Sí lo han escuchado o no? No, profe, no. ¿No? En las noticias recientes, con el tema de la pandemia, ¿no han escuchado nunca que el emisor ha bajado las tasas de interés? Bueno, ha habido ese tipo de noticias. Entonces, fíjense que mientras que comenzó el tema pandemia, es decir, de marzo del año pasado para acá, en efecto, se han comenzado a bajar las tasas, por lo menos las de interés bancario corriente. Estas de interés bancario corriente, pues van asociadas a las tasas que define el emisor, que es el Banco de la República. Pero han ido bajando. En este momento, las tasas de interés bancario corriente son del orden del 17,31%. Que este es un promedio que se calcula, ¿cierto? Entre todas las tasas de las diferentes entidades financieras, operativas, bancos, etc. Y con base en esta tasa multiplicada por 1.5, se llega a la tasa de usura, que es en este momento del 25,97. Hay muchas tarjetas de crédito que se pegan a esta tasa. Es decir, que suelen, cuando uno compra a crédito con una tarjeta de crédito, normalmente está pagando algo similar a esta tasa de interés. ¿Ese porcentaje de interés es del capital que nos prestaron a nosotros? ¿O también, no sé, se divide en intervalos de tiempo, aumenta, disminuye? Ya iremos poco a poco, Ender, llegando a esos temas, ahorita que comencemos a hablar de interés, pero estas tasas son tasas efectivas anuales. Obviamente la capitalización de los intereses no se hace de manera anual.
en las tarjetas de crédito y en la gran mayoría de instrumentos financieros la capitalización se hace de manera mensual, pero ya veremos cómo se convierte en tasas, pasar de la efectiva anual a la mensual, etc. ¿Sí? Vamos a llegar muy rápido a ese tema. Ya lo vamos a ver. Entonces, para créditos de consumo y ordinario, que es la gran mayoría de créditos que hay, las tasas están rondando 17,31 y la tasa de usura 25,97. Para tasas de microcrédito estamos en 38,42 y la de usura 57,63, que me parece muy alta, ¿no? Y para consumo de bajo monto 32,42 y 48,63. Profe, qué pena, mano. ¿En qué se diferencian esos tipos de crédito? Bueno, esa misma pregunta me la estaba yo haciendo y, digamos, como no es objeto en este momento del tema que estamos hablando, ni tampoco te tengo la respuesta, podemos buscarla y en la próxima clase la comentamos o ustedes mismos miren cuál es la diferencia entre un crédito de consumo de ordinario frente a un microcrédito frente a un consumo de bajo monto. Preguntémoslo por acá muy rápidamente a Google a ver cuál es la diferencia. A ver. Bueno, este no nos respondió la pregunta, pero bueno, sí, de pronto por acá nos la complementa. Entonces dice, ¿qué es la tasa de usura? La tasa de usura es el límite que la ley impone a cualquier préstamo de dinero o cualquier venta a plazos. Ninguna persona, ojo, ninguna persona o entidad puede prestar dinero por encima de esa tasa, de acuerdo con el artículo 305 del Código Penal. O sea, es un delito si se llega a prestar por encima. A pesar de que pareciera lógico y deseable tener una tasa límite para prestar dinero, no todos los países la tienen. De hecho, actualmente solo Colombia y Chile tienen una tasa de usura por ley, cosa que es curiosa. ¿Quién fija la tasa de usura? Es el mercado el que fija la tasa de usura. La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad que la certifica. Para esto, todos los meses valida la información de las entidades de crédito y hace el cálculo para reportarla. ¿Cómo se calcula la tasa de usura? La tasa de usura es el resultado de multiplicar 1.5 veces por el interés bancario corriente de cada modalidad de crédito. Por esto, para llegar al resultado, vale la pena que miremos cómo se calcula el interés bancario corriente. Esto, la verdad, tocó leerlo todo porque nos va a aclarar bastante. ¿Qué es el interés bancario corriente? Es la tasa de referencia para el cálculo de la tasa de usura y la superintendencia lo certifica todos los meses y lo calcula así. Miremos solo el de consumo y ordinario. Dice, para el crédito de consumo y ordinario, toma la información de todos los créditos de consumo, comerciales y tarjetas de crédito de las últimas 4 semanas. Para esto consultan los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, las cooperativas, entre otras, y con esa información hace un promedio de las tasas efectivas anuales de las entidades. Es decir, es la misma competencia del mercado la que termina definiendo la tasa
bancaria corriente para ese tipo de créditos. Para el microcrédito, toma la información de los microcréditos de las últimas 52 semanas, es decir, del último año. También consultan bancos, cooperativas, compañías de financiamiento y demás, corporaciones financieras. Con eso hacen un promedio ponderado de las tasas efectivas anuales que las entidades han cobrado en ese tiempo. Y para el crédito de bajo monto, este es un tipo de crédito muy nuevo que busca dar la batalla contra el gota a gota. Por tanto, hasta ahora se ha hecho el promedio de las tasas de crédito de bajo monto de hasta 2 salarios mínimos que se hayan otorgado en el último año. A diferencia de los anteriores tipos de crédito, aquí solo se tienen en cuenta créditos diferidos hasta por 36 meses. Es decir, digamos, lo único que medianamente nos aclaró es que la diferencia entre un crédito de consumo y ordinario con uno de bajo monto es que el de bajo monto es hasta 2 salarios mínimos y se paga en máximo 36 meses. Y ya lo otro fue lo que vimos en el gráfico de la superfinanciera. Bueno. Entonces, leamos en resumen, dice, siempre pide créditos que cobren tasas dentro de los límites que permite la ley. Si ya tienes un crédito que cobre más de la tasa de usura, recuerda que esa acción es ilegal. En consecuencia, puedes demandar al prestamista y pedirle al juez que te cobren una tasa justa. Esto, claro, siempre que tu seguridad no esté en riesgo. Y ahí cuando hablan de eso es que con una entidad de crédito, con una entidad bancaria lo puedo hacer, pero de pronto con el gota a gota no me puedo arriesgar. En este punto probablemente quieras consultar nuestra guía para salir del gota a gota. Es otro cuento. Cada mes revisa en cuánto está la tasa de usura. Esto te permitirá saber cuándo es buena idea gestionar tu deuda para mejorar sus condiciones. Recuerda que las tarjetas de crédito cobran intereses muy cercanos a la tasa de usura. Si ves que la tasa de usura está subiendo, las compras que hagas con tu tarjeta de crédito pagarán más intereses el próximo mes. Si la tasa está bajando, puedes considerar hacer rediferidos o compras de cartera o incluso las compras pendientes. Eso es sugerencia y propiedad de la página. ¿Aclaran algo la pregunta o no? Sí, profe, sí, señor. Gracias. A mí no me quedó muy claro qué es un... Bueno, a ver, aclaremos esa duda. La tengo yo, pero me imagino que a ustedes les quedó por ahí. ¿Qué es un microcrédito? Ahora sí, el Banco de la República. ¿Quién mejor para responderlo que el Banco de la República? Microcrédito es una modalidad de préstamos que está enfocada a financiar a microempresas, las cuales generalmente han presentado acceso limitado a los mercados de crédito formales. En los años más recientes, el microcrédito en Colombia ha presentado un rápido crecimiento y demás. Bueno, entonces, créditos que le hacen a las microempresas. O sea, la palabra micro del microcrédito no está relacionado al monto, sino al hecho de que son instrumentos financieros exclusivos o dirigidos a las microempresas. Y ese ¿Sí? interés es el mayor de los otros tipos de créditos, ¿cierto? Pues por lo que vemos, sí. ¿De qué depende el interés también muchas veces? O sea, ¿por qué el interés viene siendo mayor para los microcréditos y para los créditos de bajo monto
frente a los de consumo y ordinarios. ¿De qué depende estas tasas, la fluctuación de esas tasas? Pues del riesgo que haya, el riesgo de que paguen o no paguen. Cuando una empresa, una microempresa, está solicitando un crédito, muchas veces puede ser por dificultades operativas, cosa que vamos a tratar de hablar bastante cuando veamos nuestro proyecto de inversión, de cómo evitar ese tipo de dificultades operativas, ¿cierto? Ya sea porque no pueden pagar la nómina y muchas de las demás dificultades que se han presentado, por ejemplo, en la pandemia. Fíjense en el histórico de los microcréditos que, a diferencia de los créditos de consumo que va bajando la tasa, en la de los microcréditos ha ido subiendo. ¿Sí se dan cuenta? 36 en enero del 2020, después 37, después bajó a 34, después volvió a 37, 37 y 38. Eso sin tener la lectura completa ya me está diciendo que hay un mayor riesgo de que no les cumplan. Es decir, que las microempresas están colgadas, ¿cierto? De pronto no han tenido las ventas esperadas o proyectadas que habían, las proyecciones de ventas que hicieron hace 1 o 2 años no se están cumpliendo por efectos de la pandemia, pero sus gastos fijos siguen creciendo o siguen estando y eso pues ha causado dificultades financieras. Han tenido que recurrir a créditos y obviamente los que prestan dinero prestan, pero como hay un riesgo de que alto de que no les paguen, de que incumplan esos créditos, pues las tasas han ido subiendo. Y con el tema del crédito a bajo monto, que es una modalidad de crédito que, como ya lo leímos, se está creando para combatir el tema del gota a gota, pues son créditos que normalmente se hacen sin mayores respaldos, ¿cierto? O sea, no se piden fiadores ni demás. Probablemente se hacen a personas que no tengan un historial crediticio, entonces hay desconocimiento, la entidad financiera tiene un desconocimiento de si esa persona les va o no les va a pagar y por ende hay un riesgo mayor. Esto irá bajando en la medida en que la gente o que los bancos se den cuenta de que la gente les paga, ¿cierto? Cumple con lo pactado. Señor. De hecho, es muy curioso porque en el interés por el crédito de consumo de bajo monto, realmente es el mismo interés que manejan los gota a gotas. Entonces... No, ya llegaremos allá, pero claramente no. ¿Cuánto es el interés de un gota a gota? Entre el 25 Normalmente es del 20, creo. hacia arriba. 25, ¿cuánto? Hacia arriba. 25 cada cuánto. 25 bueno, cada cuánto. Dependiendo del tipo de persona. Dependiendo la cara de la... Bueno, lo que conoces. Hablas de un 25% cada cuánto tiempo. Puede ser mensual, menos. Esta es una tasa efectiva anual. Una tasa efectiva, una tasa mensual del 25% equivale, voy a hacerlo aquí muy rápidamente. Esa es la tasa efectiva anual de un 25% mensual. O sea, esa es la tasa efectiva anual de un gota a gota, de acuerdo a lo que acabas de decir. Entonces, claramente no es lo mismo. Ya llegaremos a cómo se hacen las conversiones de tasas. Profe, ¿usted puede hacerlo de nuevo? Es que no lo entendí cómo lo... No, es que no. La intención no es que lo entiendas en este momento. Simplemente dice la
la equivalencia para que estuviéramos hablando de lo mismo y pudieras evidenciar que no es lo mismo. ¿Sí? Un 32,42% anual equivale a un 2,36% mensual. O sea, esto equivale a esto mensual. Y tú estás diciendo que los gota a gotas cobran 25% mensual. ¿Sí? Es decir, 1.355% anual. Claramente no es lo mismo. Pero, profe, si ellos prestan el 25% para un ejemplo, un crédito de 500.000 pesos del capital y a ese capital le sacan el 25%, pero lo recuperan en un mes, vendría siendo lo mismo, ¿no? Otra vez. O sea, es decir, su merced me presta 1.500.000 pesos ¿Cómo? y su merced me presta 1.500.000 pesos, ¿sí? Sí. Y usted viene todos los días a cobrarme el dinero y en un mes usted ya recupera lo que usted me prestó más el interés con el que, digámoslo así, me enredó. ¿Sí? Sí. Y ese porcentaje del 25% es el interés, es el porcentaje del capital que usted me prestó. Si un banco, si en ese tipo de crédito me presta la misma cantidad, en últimas, yo le estaría pagando lo mismo o más al banco por la misma cantidad de dinero, ¿no? No. La única diferencia va a ser que se lo voy a pagar en más tiempo, ¿no? No. No. Porque tú lo acabas de decir, el gota a gota te enreda. ¿Sí? Te enreda porque no te hace un crédito. Te hace un crédito con un interés pactado del 25% mensual, cobrado diariamente. Mientras que un banco te hace un crédito del 32,42% efectivo anual, cobrado mensualmente. ¿Sí? De hecho, con eso que tú estás diciendo, la tasa es aún mayor que el 25%. Pero cuando lleguemos al tema de interés, retomamos el tema y lo miramos con más detalle. Porque lo único que vamos a lograr hacer aquí, en este momento, es enredarlos a todos. ¿Sí? Ok, profe. Y ustedes se confundan. Que arranquen la clase confundidos. ¿Sí? Ya llegaremos allá. Rápidamente llegaremos allá. ¿Qué es lo importante de lo que estábamos analizando? Que las tasas de microcréditos han ido subiendo por las circunstancias de lo que está ocurriendo. Que de las tasas de monto, de bajo monto, no hay mucha información. Pero fíjense lo que les acaba de decir. Comenzaron siendo altas, incluso comenzaron siendo más altas, ¿cierto? 37, fueron bajando a 34 y hoy están en 32. Y estas irán bajando en la medida de que los bancos tengan la certeza de que las personas pagan, sí cumplen y les interesa cumplir. O sea, en teoría uno sabe que a la gente le interesa cumplir porque necesita prestar eventualmente o pedir prestado, ¿sí? Más que prestar, pedir prestado. Concluyamos un poco lo que hemos visto hasta acá. Entonces, hasta acá hemos hablado de interés y hemos hablado de rendimiento o rentabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre interés y rentabilidad? Pues que el interés es el concepto que yo tengo cuando me prestan dinero
y tengo que devolver el dinero prestado más una mayor cantidad. Y rentabilidad es cuando yo invierto o presto dinero y yo soy el que va a recibir esa cantidad adicional. Podemos hablar de rentabilidad. Otras cosas que tenemos que tener presente es que independientemente de si actuamos como consumidores, ahorradores o inversionistas, o todas a la vez, ¿cierto? Porque podemos ser consumidores, ahorradores e inversionistas a la vez, el valor del dinero en el tiempo cambia, ¿cierto? Normalmente ese valor del dinero va perdiendo capacidad de consumo con el tiempo por efecto de la inflación. Si yo me comporto como un consumidor, entonces esa inflación me afecta, disminuyendo mi capacidad de consumo en el futuro. Por lo tanto, la lógica del consumidor sería tratar de consumir mayores bienes y servicios y satisfacer la mayor cantidad de necesidades inmediatamente. Por otra parte, al ahorrador le preocupa también el tema de la inflación y para eso busca unas tasas de interés de captación que le compensen esa disminución de la capacidad adquisitiva del dinero. Entonces busca instrumentos financieros como CDTs o bonos gubernamentales o fiducuentas o fiducias que le compensen esa disminución de la capacidad de consumo que tiene el dinero por efecto de la inflación. Y el inversionista va a buscar a través de la creación de valor, que es la transformación de materias primas, usando mano de obra, herramientas y conocimiento, obtener una rentabilidad que debe ser mayor a las tasas de colocación, a las tasas de captación y por supuesto a la inflación. Debe haber una ganancia marginal entre lo que obtengo y lo que me costó o lo que me cuesta el dinero invertido, que es en últimas las tasas que yo pacto, los créditos. Con esto implícitamente hemos comenzado a hablar de un concepto muy importante que es el dinero y el tiempo. El valor del dinero en el tiempo. Time value of money, con las siglas en inglés. Es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir una suma o un pago fijo de dinero hoy en lugar de recibir ese mismo valor nominal en un futuro. En particular, si recibimos una cantidad de dinero hoy, con esa cantidad de dinero se puede obtener intereses si lo ahorro o si lo invierto, y adicionalmente, debido al efecto de la inflación, en el futuro, si fuera netamente consumidor, esa misma suma de dinero pierde capacidad de compra, con poder de compra. Por lo tanto, una unidad de dinero hoy tiene más valor que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero tiene la capacidad de generar mayor valor. De ahí nacen los dichos populares, ¿cierto? Plata llama plata, etc. Bueno, este dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro, y por esta razón, al hablar del valor del dinero en el tiempo, se habla de tasas de interés. Por otra parte, el poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. Entonces, si yo soy netamente consumidor, es preferible tener una cantidad de dinero hoy frente a tenerla en el futuro, porque con esa cantidad de dinero hoy puedo consumir más cosas que en el futuro. Es preferible, por ejemplo, tener 1 millón de pesos hoy frente a tener el mismo millón de pesos dentro de un año. Claramente, dentro de un año con 1 millón de pesos voy a poder comprar menos cosas que lo que podría comprar hoy, ¿cierto? De aquí el concepto de que el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Entonces,
a partir de este punto es cuando nos comenzamos a confundir. Ya no nos confundimos con lo que estábamos hablando hace un rato. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, todos máxima atención. Tengan a la mano una calculadora y la mayor disposición para comenzar a entender. Imaginemos, comencemos con los supuestos. Imaginemos dos momentos del tiempo. Hoy, año 2021, y mañana, año 2022. También imaginemos que hay un individuo que tiene una estructura de ingresos conocida. O sea, imagínense cada uno de ustedes que, por ejemplo, ya están trabajando en una empresa X y ya saben cuánto dinero van a recibir este año y cuánto dinero estiman que van a recibir el año entrante. Y comencemos a analizar cuál es la capacidad de consumo del individuo en cada momento de tiempo. Es decir, si yo decido consumirlo todo hoy, ¿hasta cuánto podría consumir? O si decido consumirlo todo mañana, ¿hasta cuánto podría consumir? Haciendo además un supuesto de equivalencia en el cual tanto la inflación como las tasas de captación como las tasas de colocación son del 5%. Entonces, supongan esta estructura de ingresos. Supongan que hoy, 2021, ganan 40 millones de pesos y mañana, 2022, tienen proyectado ganar 60 millones de pesos. ¿Cuánto pueden consumir hoy si pudieran hacer uso de toda la estructura de ingresos? ¿O cuánto podrían consumir mañana si deciden ahorrar toda la estructura de ingresos? Entonces, regálenme un minuto y ya les comparto la tableta y lo hacemos. Vayan pensando. Entonces, ¿qué conocemos hasta acá, en este momento? Cada uno de ustedes suponga que tienen una estructura de ingresos conocida, que este año pueden tener 40 millones de pesos y el año entrante 60 millones de pesos. Y hay otros supuestos o tres supuestos más, que la inflación es igual del 5%, que las tasas de captación son del 5% y que las tasas de colocación también son del 5%. Entonces vamos a comenzar a aterrizar lo que ya hablábamos ahorita. ¿Cuánto es lo máximo que puedo consumir hoy? Pues los 40 millones que ya tengo hoy, año 2021, más una cantidad X que puedo pedir prestado y que puedo pagar del 2022. ¿Cuánto es esa cantidad X? Como el 3%, o sea, perdón, 3 millones. ¿Por qué 3 millones? Si sabes que vas a ganar 60 millones en el Ah, 2022. no, mentira, sí. 20 millones, profe. 20, no. En el 2021 reciben 40 y en el 2022 van a recibir 60.
¿Cuánto dinero de esos 60 podían pedir prestado hoy para usarlos hoy mismo? Obviamente ustedes tienen que pagar el crédito. ¿Serían 3 millones? ¿3? ¿Por qué? 17 millones. No. Profe, ¿no debería ser los 60 millones por el 5%? No. Si yo puedo pagar hasta 60 millones el otro año, la cantidad que puedo pedir prestada es X más lo que tengo que pagar de intereses, que sería X por un 5%, ¿cierto? Anual, que es las tasas de colocación. Recuerden que tasas de colocación es a cuánto presta el banco. Es decir, que esa X sería igual a 60 millones sobre 1 más el 0,05, que es el 5%. Es decir, que esto sería 40 millones más 50 y qué? 57.142.000. Sí, 57,14 millones. Es decir, podría consumir hoy hasta 97,14 millones. ¿Sí? Profe, qué pena, yo no le entendí su merced porque él le multiplicó el 5 le sumó el préstamo que va a solicitar y lo multiplicó por el 5%. ¿Su merced puede volver a explicar? Esta es la cantidad que estoy pidiendo prestada. Y estos son los intereses que tengo que pagar por esa cantidad prestada. ¿Sí? Sí, listo, profe, ahora sí. Bueno. ¿Cómo sería el mañana? O sea, si no decido usar el dinero hoy, sino que lo decido usar en el 2022, mañana. Pues yo puedo coger mis 40 millones, ponerlos, ahorrarlos, ¿cierto? Luego los ahorro a una tasa de captación del 5%, que sería esta tasa. ¿Sí? Y puedo usar el dinero que voy a tener mañana. Es decir, podría consumir hasta 102 millones. ¿Si les da igual o no? Sí, señor. Este obviamente es un ejercicio hipotético porque las tres tasas son iguales, ¿cierto? Estoy introduciendo aquí un concepto que es el concepto de equivalencias. ¿Dónde consumí más? ¿Hoy o mañana? Mañana. ¿Consumo más con 97,14 hoy o con 102 mañana? ¿O es igual?
Depende de la inflación. 97,14 hoy es igual a 102 mañana. Si el IPC es del 5%, o sea, si la inflación es del 5%, Se consumiría más en el hoy, ¿no, profe? ¿es igual o no es igual? ¿O se consume más hoy? Se consume más mañana, ¿no? ¿Por qué? Pues por por el IPC el 5% quedaría, no estoy muy seguro, pero en una comparativa como de 1 millón menos, casi. No estoy seguro si lo hice bien, pero pues lo digo por eso. A ver, 97, si lo ahorro, 97,14 por 97,14, perdón, por no, más por el 5%, me da 101,90 y algo, ¿cierto? O sea, en esencia es lo mismo, lo único fue que no usé todos los decimales acá. O en otras palabras, 102 sobre 1 más 0,05 me da 97,14. ¿Sí o no? Sí, profe, da lo mismo. Sí, profe. En esencia es lo mismo. Vuelvo y digo, estamos introduciendo un concepto, un primer concepto que es el de la equivalencia económica. 97,14 millones hoy es igual a 102 millones mañana si la inflación es del 5%. Si la inflación es del 6%, ya no es lo mismo. La equivalencia depende de cuál es la tasa, ¿cierto? La tasa de equivalencia. Eso nos introduce a la primera ecuación de ingeniería económica, que dice capital presente es igual al capital futuro por, a ver, capital presente es igual al capital futuro, no por, sino sobre 1 más el interés. O lo que es lo mismo, capital futuro es igual al capital presente por 1 más el interés. ¿Puedo hablar de interés si me toca pagarlo? ¿O puedo hablar de rentabilidad si me la voy a ganar? O sea, puede que vean la ecuación con una I o con una R, pero en esencia es lo mismo matemáticamente. Hagamos un último análisis. ¿Qué pasa ahora si aterrizamos nuestro ejercicio a algo más real? Ya no vamos a hablar de equivalencias. Vamos a hablar de un poco más del análisis real. Si estuviera sumando peras y manzanas, aquí tengo del orden de 100 millones de pesos. Pero
Si hago los siguientes supuestos, que tengo un IPC del 2,6%, como en efecto fue el del año pasado. Si tengo unas tasas de captación del 4%, como es lo que normalmente encuentro en el mercado, y si tengo unas tasas de colocación del 17,31%, que ya vimos que es la tasa bancaria corriente que tiene definida la superintendencia financiera. Entonces, ¿cuánto podría consumir hoy? ¿Y cuánto podría consumir mañana? Comencemos con el hoy. Podría consumir 40 que ya tengo, más 60 sobre 1 más las tasas de colocación, 0,1731. ¿Y cuánto podría consumir mañana? Sería igual a 40 por 1 más 0,04 más 60 millones. ¿Cuánto puedo consumir mañana? $101,6, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Y hoy, 74,66. estos dos valores ya no son equivalentes al 2,6%, ¿cierto? Ya no hay equivalencia con el IPC. 74,66 millones. Hoy, Profe, a mí me da 91.14, señor. A mí igual. bueno, entonces es 91,14. Volvámoslo a borrar acá. 91,14. A mí 91,14. también me dio eso, profe. Sí, 91. ¿Eso no era lo que nos había dado antes? No, 97, perdón. Le pusieron 0,1731, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, me había equivocado. Faltó un número. 91,14 millones hoy. ¿A cuánto equivalen mañana? Si mi IPC es del 2,6%. Entonces, mañana equivaldrían a 91,14 por 1 más 0,026. Esto es un 0. Me quedó feo, pero es un 0. 93.500.000 y algo. ¿50 y qué? 93,50 y qué? 51. 51. Entonces, claramente, si yo decido ahorrar mi estructura de capital, mañana podría consumir más que lo que estoy consumiendo hoy si decido pedir prestado con base en mi estructura de ingresos proyectada mañana. ¿Sí lo ven? Este ejercicio es la realidad. Este ejercicio que teníamos antes
es un hipotético para definir qué es una equivalencia económica y llegar a estas dos ecuaciones que tengo acá. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? de forma numérica, el mañana también se halla, por ejemplo, el 91.14 más 91.14 por el 0.026. ¿Daría lo mismo? Daría lo mismo, claro. Pues sí, al final aquí lo único que hice fue factorizar eso que acabas de decir. Profe, o sea que mañana tenemos más capacidad de consumo. Si decido ahorrarlo, sí. Y si decido ahorrarlo en un instrumento de captación que sea ligeramente superior a la inflación. Si la tasa de captación fuera inferior a la inflación, pierdo capacidad de consumo. ¿Dudas? Hoy se alargó un poquito la clase. Espero, por favor, repásenla. Profe, ¿Sí? es que usted había dicho que nos iba a explicar hoy lo de cómo tocaba evaluar lo que tocaba entregar el miércoles. El miércoles, bueno, primero el miércoles ya no toca entregar. Va a quedar para el otro miércoles. Ah, Y bueno, profe. segundo, el miércoles me acuerdan y si hacemos el ejercicio. O sea, les explico cómo evaluar. Lo que sí es importante y ya pueden ir haciendo es ir identificando las ideas de negocios. Irlas describiendo. Pueden escuchar el podcast que había por ahí. Ahí es, digamos, la idea de la evaluación cualitativa que yo les planteo nace de lo que está planteado en ese podcast. Que ya lo tienen en Moodle, ¿no? El link. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el miércoles. Retomamos el tema el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gusto. Hasta Que estén luego. bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.